Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Gabriela, bienvenidos a la Escuela de Embriología de Harper Academia y el día de hoy veremos la primera parte del desarrollo del sistema cardiovascular. Aquí en esta parte les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir. Ahora, ¿qué es lo que veremos hoy? Hoy vamos a ver el desarrollo del corazón embrionario junto con el desarrollo de las aurículas y los ventrículos. Comenzando con el desarrollo del corazón, vamos a comenzar con unas generalidades y aquí vamos a ver que el corazón es un órgano muscular que se va a encargar de bombear la sangre a los tejidos del cuerpo y esto lo va a hacer con ayuda de los vasos sanguíneos. Ahora, el corazón va a tener capas, lo van a recubrir varias capas. De adentro hacia afuera vamos a ver que la primera capa es el endocardio, que como lo vemos en la imagen es esta, y este va a estar en contacto estrecho con lo que es la sangre. Posteriormente vamos a tener al miocardio, que es todo esto, todo lo que ven aquí en rojo. Y esto es básicamente músculo. Esto le ayuda a tener esta capacidad contráctil. Por otro lado vamos a tener el epicardio, o también conocido como la capa visceral del pericardio. Y el pericardio, o también conocido como la capa parietal del pericardio, y esta es la que va a estar más externa y le va a brindar una capacidad de contracción al corazón. Ahora vamos a ver que entre esta hoja visceral y esta capa parietal va a haber una cavidad. Esta cavidad se le conoce como la cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica va a estar llena de líquido pericárdico que va a ayudar básicamente a lubricar el corazón con sus movimientos. Ahora, el corazón es un órgano hueco y este va a tener 4 cavidades. La primera cavidad que vamos a ver es la aurícula derecha. En esta cavidad de la aurícula derecha va a llegar toda la sangre desoxigenada proveniente de la vena cava superior, que es esta, y la vena cava inferior, que es la de acá. Posteriormente la sangre va a atravesar por esta válvula, que es la válvula tricúspide, para llegar al ventrículo derecho. El ventrículo derecho meramente va a recibir la sangre desoxigenada proveniente de la aurícula derecha y la va a transportar hacia lo que es la arteria pulmonar. Cabe destacar que esta arteria pulmonar no transporta sangre oxigenada, sino que transporta sangre desoxigenada. Entonces la arteria pulmonar transporta esta sangre hacia los pulmones, ¿ok? Posteriormente pasa a los pulmones, oxigena la sangre, se realiza este intercambio gaseoso y regresa a través de las venas pulmonares. Las venas pulmonares transportan sangre oxigenada. Estas venas pulmonares van a desembocar en la aurícula izquierda, y en esta, después que pasan por la aurícula izquierda, van a pasar por la válvula mitral, que es la que vemos acá, hacia el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo va a recibir la sangre proveniente de la aurícula derecha y esta la va a transportar la sangre hacia lo que es la arteria aorta, que esta, ahora sí, la arteria aorta, va a transportar sangre oxigenada a los demás tejidos del cuerpo. Ahora vamos a ver que aquí está realizando el proceso de implantación. Aquí, como vemos, está en el proceso de blastulación también. Recordemos que la blastulación y la implantación ocurren al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos nuestro cincito trofoblasto y recordemos que en el cincito trofoblasto se forman lagunas trofoblásticas. Estas lagunas trofoblásticas, conforme va invadiendo el cincito trofoblasto, va rompiendo vasos sanguíneos que se encuentran en el endometrio. Entonces, estos vasos sanguíneos al romperse van a vertir su contenido, es decir, la sangre, hacia estas lagunas trofoblásticas. Entonces, al meter su contenido en estas lagunas trofoblásticas, vamos a decir que inicia la circulación primitiva. Esta circulación primitiva le brinda los nutrientes necesarios al embrión en lo que se desarrolla la placenta. Aquí en esta parte ya se desarrolla la placenta, ya están los vasos umbilicales, los vasos coriónicos y aquí ya se realiza un intercambio gaseoso. En este momento todavía esta nutrición se da por difusión pasiva. Y ya aquí, ya como está desarrollada la placenta, ya se da una nutrición más específica. Ahora, con respecto al desarrollo del corazón embrionario, vamos a ver que tiene varias etapas, ¿ok? Empezando con la primera, que es la etapa precardiogénica. Esta etapa precardiogénica inicia en la gastrulación, entonces aquí podemos decir que el corazón
o el desarrollo del sistema vascular es el primer sistema que se desarrolla en el embrión, ¿ok? Porque necesitamos del corazón, necesitamos un corazón desarrollado para transportar la sangre, para nutrir al embrión, ¿ok? Entonces es sumamente importante que empecemos primero con el desarrollo del sistema cardiovascular. Ahora, como lo mencionamos, ocurre en la gastrulación, aproximadamente la gastrulación ocurre en la tercera semana. Y aquí va a haber una interacción entre endodermo y mesodermo para dar origen a unas estructuras que se les conoce como áreas cardíacas. Estas áreas cardíacas al principio tienen el mismo tejido que el mesodermo, ¿ok? Posteriormente se van a diferenciar en células cardíacas propiamente, ¿ok? Una vez diferenciadas en células cardíacas, su parte proximal, es decir, la parte de arribita, se va a fusionar con la otra parte de arriba de la otra área cardíaca. Esta fusión de ambas áreas cardíacas da como resultado la herradura cardiogénica, ¿ok? Cabe destacar que el corazón, estas áreas cardíacas, se van a empezar a desarrollar en el mesodermo esplácnico, en el mesodermo lateral esplácnico. Al principio el corazón va a ser extraembrionario y posteriormente va a pasar a ser una estructura intraembrionaria. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en este cuadrito nos simplifica todo esto y aquí vamos a tener que estas áreas cardíacas se van a desarrollar dos durante la gastrulación y van a estar situadas en el mesodermo lateral esplácnico. Posteriormente, histológicamente, es decir, por dentro sus celulitas van a ser similares a las células del mesodermo, como lo habíamos mencionado, pero posteriormente se van a diferenciar a células cardíacas. Para dar origen, se fusionan, ¿ok? Y dan origen a la herradura cardiogénica. En la herradura cardiogénica ya son células cardíacas propiamente. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de preasa. En esta etapa de preasa, aquí tenemos nuestro mesodermo esplácnico. Ajá. Recordemos que tenemos dos mesodermos laterales, uno somático y uno esplácnico. Aquí vamos a tener al ectodermo. Todo esto es el mesodermo. Recordemos que tenemos mesodermo axial, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, que a su vez se divide en un mesodermo lateral somático y en un mesodermo lateral esplácnico. Y por último, aquí tenemos al endodermo. Aquí tenemos al mesodermo lateral esplácnico y en este mesodermo lateral esplácnico se empiezan a desarrollar estos acúmulos angiogénicos que posteriormente se van a empezar a fusionar entre sí, ajá, y van a formar unos tubos, que es el tubo endocárdico primitivo. Este tubo endocárdico primitivo se va a canalizar, es decir, que se va a llenar, se va a tapar, ¿ok? Entonces, aquí estamos iniciando con el plegamiento. Aquí si lo vemos en esta parte, iniciamos con el plegamiento lateral. Aquí ya estamos en la etapa de tubulación corporal que ocurre a finales de la tercera semana y concluye a principios de la cuarta semana. Entonces, aquí ya estamos realizando el proceso de tubulación corporal del embrión y vamos a ver que estos tubos endocárdicos van a acercarse entre sí conforme va ocurriendo el proceso de tubulación corporal, ¿ok? Entonces estos tubos endocárdicos se van a fusionar. Ajá. Aquí en esta parte anterior vamos a tener una estructura que se le conoce como mesocardio ventral. Este posteriormente va a desaparecer y por atrás va a estar eh, sostenido por el mesocardio dorsal, que de igual manera va a desaparecer. Y por detrás vamos a ver que se va a encontrar con el intestino primitivo anterior. Ahora, aquí en esta parte ya se terminaron de fusionar los tubos endocárdicos. Ahora ya tenemos nuestro tubo endocárdico primitivo, ajá, que este es como el primordio del corazón. Aquí vamos a tener una estructura que se va a desarrollar acá, que es la gelatina cardíaca o también se le conoce como gelatina de Davis. Esta gelatina cardíaca es rica en mucopolisacáridos, en glucógeno y en glucoproteínas. Y este pues le va a brindar estabilidad. ¿Ok? Aquí también vamos a tener al miocardio. El miocardio, recordemos que es esta estructura muscular del corazón. Entonces este miocardio se va a llenar de miofibrillas que van a empezar a contraerse a partir del día 22 al 23. Entonces aquí ya está contrayéndose el corazón, ¿ok? Y está realizando sus movimientos de contracción. Aquí tenemos la cavidad pericárdica, que es en donde se incluye el corazón, donde va a estar
guardadito el corazón. ¿Okay? Aquí ya en esta imagen ya terminamos el proceso de tubulación corporal. Ajá. Aquí ya terminó este plegamiento lateral porque debido al corte estamos viendo un plegamiento lateral. ¿Okay? Y aquí va a estar el intestino primitivo anterior, sostenido por el mesocardio dorsal, que posteriormente va a desaparecer. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve todo esto, porque aquí lo vemos en un corte, en un corte transversal, y aquí ya lo estamos viendo en vivo. Aquí tenemos nuestros tubos endocárdicos, que están separados, pero posteriormente se van a estar fusionando entre sí hasta originar lo que es el tubo endocárdico primitivo o el corazón primitivo. ¿Okay? Ahora, vamos a ver cómo ocurre este desplazamiento del tubo cardíaco. Recordemos que el tubo cardíaco es una estructura extraembrionaria. Posteriormente pasa a ser intraembrionaria gracias a este proceso de tubulación corporal. Vemos que acá se empieza a desarrollar el pliegue cefálico. Aquí estamos cefálicamente. Sí, aquí tenemos nuestro tubo cardíaco. Aquí tenemos el tabique transverso y la membrana bucofaringea. Ahora, conforme va desplazándose, recuerden de que sufre un movimiento ventrocaudal y sufre un giro de 180 grados aproximadamente. Entonces esto lo va a ir desplazando, desplazando hasta localizarse en su posición definitiva, hacer una estructura intraembrionaria, es decir, parte del embrión. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos otra imagen donde nos especifica, aquí se empieza a desarrollar el pliegue cefálico y va desplazándose. Recuerden que se desplaza 180 grados en una dirección ventrocaudal y aquí ya está totalmente, ya es una estructura intraembrionaria. ¿Okay? Aquí ya tenemos nuestro tubo o nuestro corazón primitivo, la cavidad pericárdica y el septo transverso, junto con la membrana bucofaringea u orofaringea. Aquí en esta parte vemos que el tubo cardíaco es recto, porque es una estructura recta, como lo vemos acá. Posteriormente va a crecer, va a experimentar un crecimiento. ¿Okay? Aquí en esta parte del crecimiento van a generarse esta asa. Esta asa se le llama asa bulboventricular y esta asa tiene un desplazamiento hacia la derecha y hacia adelante. Esto es muy importante porque esto le da la posición definitiva del corazón. ¿Por qué? Porque si esta asa bulboventricular se desplazara hacia la izquierda, tendríamos una dextrocardia, que es cuando el corazón está al revés. Entonces aquí es muy importante que sufra este desplazamiento hacia la derecha y hacia adelante para tener pues un corazón normal. ¿Okay? Si realiza un desplazamiento a la izquierda es una dextrocardia. Y aquí vemos cómo se va formando esta asa bulboventricular. Aquí tenemos varias estructuras que se van a ir delimitando. Por arriba vamos a tener que estos son los arcos aórticos, ¿okay? Que más adelante los vamos a ver. Esa parte va a corresponder al bulbo o al bulbus cordis. Esta corresponde al ventrículo, esta a la aurícula primitiva y esto al seno venoso. Entonces, el ventrículo, junto con el bulbus cordis, van a crecer mucho. Se van a desplazar hacia la derecha y hacia adelante, como lo vemos acá, hacia la derecha y hacia adelante, para formar el asa bulboventricular. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la etapa del asa. Aquí vamos a ver que en la etapa del asa, aquí ya tenemos nuestro bulbus cordis y el ventrículo primitivo que empiezan a crecer, recordemos, y estos se desplazan hacia la derecha y hacia adelante para formar el asa bulboventricular. Aquí en nuestra parte, nuestro corazón va a estar constituido por esa parte que son los senos venosos, el cono que va a estar en contacto con estos arcos aórticos, estos son los arcos aórticos, y este es el cono. El cono va a estar en contacto con estos arcos aórticos. Aquí vamos a tener el bulbus cordis, el ventrículo primitivo, el segmento atrial o atrio primitivo y el seno venoso. Entonces el atrio primitivo va a estar en contacto con el seno venoso, que aquí en el seno venoso llegan las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales comunes. Ahora, en la etapa de posasa, aquí vamos a ver que el asa bulboventricular va a crecer mucho y va a adoptar una forma de S, como lo estamos viendo acá.
Entonces, esto va a hacer que los atrios se vayan para arriba. Ajá. Es decir, que aquí como que se va para adelante y esto es como si fuera su colita, entonces su colita se va desplazando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, para que los atrios se localicen por arriba de los ventrículos. Y aquí ya estamos adoptando la posición definitiva o cómo es el corazón, porque recordemos que las aurículas están arriba y los ventrículos abajo. Ajá, pero aquí en el corazón embrionario, primero las aurículas están abajo y después se desplazan hacia arriba por estos movimientos que se realizan. Aquí vamos a ver que aquí ya tenemos nuestras aurículas por arriba debido a este desplazamiento que se da. Aquí tenemos lo que son el bulbo y el ventrículo primitivo. ¿Ok? Ahora vamos a ver la formación de las aurículas y los ventrículos. Vamos a ver cómo ocurre la división del canal auriculoventricular. Aquí vamos a ver que esto se da a finales de la 4ª semana de gestación. Aquí para esto se desarrollan los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares. Estos son los cojinetes endocárdicos, que esta es una imagen real. Estos son los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares y van a tener una pared ventral, que es esta, y una pared dorsal. Aquí vamos a ver que van a llegar células mesenquimatosas, van a invadir a estos cojinetes endocárdicos. Esta invasión de células mesenquimatosas que se da en la 5ª semana, van a hacer que estos cojinetes endocárdicos crezcan mucho. Van a crecer para fusionarse, para encontrarse en la línea media, es decir, que la porción ventral y la porción dorsal se van a fusionar entre sí. ¿Para qué? Para dividir este canal auriculoventricular, porque recordemos que este canal antes era libre, ¿ok? No tenía esta tabicación. Entonces aquí vamos a ver que después de esta fusión de estos cojinetes endocárdicos ya se marca un límite, ¿ok? De este canal auriculoventricular. Y así se ve. Aquí ya estos cojinetes endocárdicos ya están fusionados y este es el inicio, de esta división auriculoventricular, ¿ok? Que divide las aurículas y los ventrículos. Porque al principio esto no está. Todo las aurículas están en comunicación con los ventrículos. Ahora, vamos a ver la división de los atrios, ¿ok? Esta división de los atrios inicia en la 4ª semana de gestación. Para esto va a aparecer esta estructura que es el septum primum. El septum primum va a aparecer de lo que es la pared superior de las aurículas, ¿ok? Este septum primum va a dividir parcialmente lo que es la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Este septum primum va a crecer hacia este cojinete endocárdico auriculoventricular. Entonces el septum primum va a crecer hacia acá. Conforme va creciendo, va a llegar, va a haber un borde libre acá. ¿Sí? Aquí está creciendo este septum primum, y va a tener un borde libre, es decir, en donde todavía no ha crecido, no ha invadido nada. Y este borde libre va a formar lo que es un foramen, va a formar un orificio. Este orificio se le conoce como el foramen primum. En este foramen primum va a formar como un cortocircuito, es decir, va a pasar la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. La va a pasar así. Posteriormente, el septum primum, como lo vemos acá, va a sufrir unas perforaciones por un proceso de apoptosis. ¿Para qué? Para que se genere el siguiente foramen, que es el foramen secundum, ¿ok? Aquí todo esto lo que faltaba, o sea, el foramen primum se cierra porque el septum primum termina de crecer hacia los cojinetes endocárdicos. Recordemos que el septum primum, su objetivo es crecer hacia estos cojinetes endocárdicos. Entonces crece hacia estos cojinetes endocárdicos, tapa el foramen primum y a su vez genera centros de apoptosis por arriba. Recordemos que aquí empieza a crecer de arriba hacia abajo. Entonces ya cuando se cerró por abajo, por arriba se va a empezar a abrir. Va a empezar a sufrir estas perforaciones por apoptosis para formar el foramen secundum. ¿Ok? Ahora, cuando se forma este foramen secundum, empieza a crecer otro septum, que es el septum secundum. Este septum secundum igual va a crecer hacia abajo,
este se va formando igual de la pared superior de la aurícula derecha, ¿ok? Entonces aquí vemos que este septum primum, forma estas zonas de perforación por la apoptosis, y esta apoptosis da como resultado otro foramen que es el foramen secundum, pero aquí ya este septum primum ya tapó al foramen primum, ¿ok? Ahora, el foramen secundum, el septum secundum va creciendo hacia abajo, como lo vemos acá. Vean el crecimiento que tiene ahorita. Entonces, este septum primum va disminuyendo el orificio, o sea, el foramen secundum, lo va haciendo más chiquito. Sin embargo, ahí sigue el foramen secundum, y de igual manera como el foramen primum, va a formar un cortocircuito, es decir, el paso de la sangre que llega proveniente de las venas cava superior e inferior va a pasar directamente a la aurícula izquierda, por este foramen secundum, ¿ok? Ahora, vamos a ver, aquí quiero que vean esta imagen, este es el foramen secundum, ¿ok? Y esto es el septum secundum que está creciendo hacia abajo, como lo vemos acá. Este va a crecer, que si lo vemos acá disminuye la luz de este foramen secundum, ¿ok? Va disminuyendo la luz hasta tener esta posición original. Entonces, esta posición que ya va a tomar el septum secundum, va a formar este agujero, ¿sí? Que es el agujero oval, ¿ok? Este agujero oval, va a permanecer en la vida embrionaria y en la vida fetal. ¿Para qué? Para que pase la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda directamente. Ahorita no nos interesa que pase la sangre al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque ahorita los pulmones todavía no están desarrollados, entonces pues no queremos que se sobrecargue de sangre, ¿ok? Entonces aquí nos interesa que directamente pase la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo para que sea bombeado a todos los tejidos del embrión, ¿ok? Entonces aquí ya el septum secundum va a crecer entre la quinta y la sexta semana, ¿sí? Y va a cubrir, aquí como lo vemos acá, va a ir cubriendo progresivamente al foramen secundum, hasta dejar un espacio súper chiquitito. Y este espacio chiquito ahora va a recibir el nombre de foramen o agujero oval, ¿ok? Y aquí vemos cómo está. Aquí ya cubrió, ajá, el, eh, el septum secundum al foramen secundum, ¿ok? Formando el agujero oval, que ahora sí funciona como un cortocircuito, ¿ok? Y aquí esta parte superior del septum primum, esta partecita, va a ir degenerando, ¿ok? Y esta parte del septum primum, porque esto es el septum primum y esto es el septum secundum, va a formar o va a funcionar como una válvula, ¿ok? Para evitar el retorno de la sangre, es decir, que la sangre de la aurícula izquierda no se regrese a la aurícula derecha, ¿ok? Y aquí vemos una imagen. En la vida fetal y en la vida embrionaria, el corazón derecho, es decir, la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo van a tener mayor presión con respecto a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces aquí va a pasar la sangre por este agujero oval, va a pasar, y cuando pasa, va a generar una presión ocasionando que este septum primum, que funciona como una válvula, se cierre para evitar que la sangre que ya entró en la aurícula izquierda se regrese a la aurícula derecha. Ahora, ¿qué pasa cuando ya nace en la vida postnatal? Ya cuando ya es un bebé, ya está en sus primeros meses de vida. Aquí ya cuando ya están funcionando los pulmones, la aurícula izquierda, o sea, el lado izquierdo del corazón, la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, van a tener mayor presión con respecto al corazón derecho, que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, esta presión va a hacer que oprima al septum primum. ¿Para qué? Para cerrar, es como si fuera una puerta. Entonces nosotros cerramos la puerta y ya no dejamos pasar. Entonces aquí, al cerrarse esta válvula, para siempre se podría decir, pues va a dejar este espacio.
Este espacio se le conoce como la fosa oval y eso ya lo tenemos en nuestra vida adulta, en los niños, etcétera. Ajá. Y ya no, aquí ya no debe de pasar la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Aquí ya no nos interesa que pase la sangre porque ya nuestros pulmones ya están capacitados, ya pueden bombear la sangre de lo que es la aurícula derecha, ya puede pasar al ventrículo derecho y después a la vena, a la arteria pulmonar y así, ya pueden funcionar los pulmones, ¿ok? Entonces ya no nos interesa que pase desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Ajá, entonces es por eso que ocurre este cierre. Ahora, con respecto a la división de los ventrículos, que es más sencillo. Esta división de los ventrículos va a crecer aquí un tabique interventricular primitivo que crece a partir de esta masa de músculo, ¿okay? De miocardio. También va a ayudar una parte las almohadillas endocárdicas o cojinetes endocárdicos y unas crestas troncoconales. Estas crestas troncoconales se originan debido a que al principio la arteria pulmonar y la arteria aorta van a estar en comunicación, pero posteriormente se hace un tabique para separarlas. Entonces aquí estas crestas son debido a esa tabicación que ocurre, que es la tabicación troncoconal. Aquí vamos a ver cómo va creciendo este tabique interventricular primitivo, que es el que contribuye más a esta formación. Ajá. Entonces aquí vamos a ver que se empieza a delimitar este foramen interventricular primario. Posteriormente vamos a ver que se desarrolla otro foramen interventricular secundario. Y este se va formando, si lo vemos así, esta parte del foramen interventricular primario nos va a formar el límite de lo que es la arteria aorta. Ajá, entonces aquí como que se va reorientando para que se forme de este lado la arteria aorta y pase directo la sangre para acá, para la arteria aorta. Y aquí va a ocasionar que este tabique membranoso, ajá, se vaya fusionando con este tabique interventricular y aquí vaya marcando como el camino para lo que es la arteria pulmonar. Ajá, se van marcando estos caminos, ¿ok? Y este tabique membranoso al principio es así, membranoso, pero después en la vida postnatal se empieza a hacer más fibroso, ¿ok? Y empieza a consolidarse más. Ajá, pero básicamente la división de los ventrículos se da por esta formación del tabique interventricular junto con estas almohadillas y también las crestas troncoconales, pero dan muy poquito. Realmente los principales son los cojinetes endocárdicos y el tabique interventricular, ¿ok? Que es meramente músculo. ¿Sí? Se van fusionando y aquí ya tenemos esta parte, ¿no? Y este foramen interventricular primario se va a reorientar a lo que es la arteria aorta. Y pues ya con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Aquí yo les dejo las redes sociales de la academia, de Instagram y de Facebook. Y pues aquí mis redes sociales. Y aquí son las bibliografías que utilizamos para el desarrollo de este tema. Y pues muchas gracias.